Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Al iniciar esta clase, queremos que tú nos bendigas, que tú nos des la sabiduría necesaria y que tu palabra sea la que nos ilumine y nos dé el entendimiento necesario para que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Amén. No, ese era para... Ya, por ti lo voy a hacer. Eso lo dije porque tienen que, creo que madurar, ¿no? Claro, se espera que el creyente madure. No, es 1 Corintios 14, 20. 1 Corintios 14, 20. A ver, ¿alguien lo lee? Hermano, no seas niño en el modo de pensar, no seas niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. ¿Qué entienden ahí ustedes? No sean niños en el modo de pensar, pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar. ¿Cómo piensa un niño? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo piensa un niño? ¿Cómo piensa un niño, no? ¿Un niño es fácil de engañar o no? Entonces, él está diciendo aquí, miren, no sean como niños en el aspecto de comérselo todo, creerlo todo, aceptarlo todo. ¿Pero en qué sí tengo que ser niño? ¿En qué? En la malicia. ¿Cómo es eso? No ser malo. Claro, un niño cuando hace algo, ¿lo hace por maldad? A ver, viene un niño y te abraza y te da un beso. ¿Tú qué haces? ¡Ay! Sí, pero si yo me pongo así, me metes una cachetada, pues. ¿O no? Pero claro, porque en mí sí hay malicia, y en el niño no. Entonces, él está diciendo, ustedes deben ser así. Pero después está diciendo, pero tienen que ser maduros ¿en qué? Claro. O sea, lo que se espera de un creyente, que a lo largo del tiempo que tienes en la iglesia, vayas madurando, vayas creciendo, vayas desarrollándote tu manera de pensar. ¿Cómo lo haces eso? A través de la Biblia. A través de la Biblia, yo comienzo a descartar todo aquello que los tengo como patrones mentales, o que como cultura, o como algo que todo lo hace, y entonces yo también lo hago. Pero de pronto cuando vengo a la Biblia me encuentro que eso no está bien. Y entonces yo tengo que comenzar a racionalizar y a pensar para que así yo vaya madurando, porque eso es lo que se espera. Un creyente tiene que madurar. En Romano, acá mismo, miren el versículo 12, no, 13. 13, miren ahora el 11, ahí nomás, 13, 11, ¿qué dice? Capítulo 13. Sí, capítulo 13, pero versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, explicaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahí está. Hermano, seguimos siendo niños en muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros. ¿O no? Seguimos siendo niños. Y Pablo dice, yo cuando era niño, claro, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ya dice, dejé de ser un niño, entonces yo tengo que darme cuenta que ya yo tengo que dejar de ser un niño. Y entonces ya tengo que pensar con madurez, tengo que pensar con más entendimiento, tengo que pensar con mayor razonamiento. Ahora, no intelectual, sino bíblico. Bíblico. Ahora, el otro problema es esto, y que yo quise traer eso esta vez. La Biblia no solo te enseña las cosas espirituales, sino te enseña en todo el quehacer de nuestra vida. Te dice cómo debes ser un trabajador, te dice cómo debes ser tú una buena esposa, cómo debes ser una madre, cómo debes ser un padre. Te dice cómo tú tienes que moverte en una sociedad corrupta y pagana.
te enseña cómo tú debes ser como ciudadano. Que eso es un punto que a veces nosotros decimos, no, el mundo. Pero no te dice, Pablo, ¿acaso respetas a tus autoridades? ¿No te dice, acaso que si alguien hay un pleito? ¿No te dice, acaso sobre finanzas? Te da todos esos elementos. Pero nosotros somos tan religiosos que todo lo abocamos nada más a ser, no espiritual, sino espiritualista. Y por eso la gente del mundo nos dice que somos fanáticos, que somos dogmáticos, que hemos hecho más bien de nuestra fe, hemos hecho un dogmatismo. Dogmático es aquel que cree en algo, pero no sabe por qué, pero lo cree. Ese es dogmático. O sea, no tiene explicación, pero él lo cree. Es así, punto. Ese es el dogmático. Pero el cristiano no. El cristiano sabe por qué cree. ¿Por qué él cree que Jesucristo es Dios? ¿Por qué yo creo que estoy en la verdad? ¿Por qué creo que la Biblia es la única fuente de autoridad? ¿Por qué? Tengo que saber eso. Pero si tú le preguntas a cualquiera en la iglesia, no saben explicar. Y entonces la gente que dice, este es un dogmático, este es un fanático religioso, dicen. Por eso es que cuando hay esos debates públicos, no va un cristiano a defender por qué no estamos de acuerdo con el matrimonio gay, por qué no estamos de acuerdo con el aborto, por qué no estamos de acuerdo con toda esa sinvergüencería que se hace de leyes que más bien perjudican a la gente. Porque no hay un cristiano que tenga esa capacidad bíblica y científica para afirmar eso, no solo con el aspecto religioso. Por eso que cuando no madre, porque ni la Biblia ni esto, porque eso es religión, dice. Y te callan. Sí hay cristianos que hacen, que cumplen esa función. Pero ¿qué pasa? Que los insultan. En las universidades tengo el testimonio de dos hermanos que van a las universidades a dar charlas de las cosas de Dios, y hay unos cuantos que los escuchan y otros que mira, gustan, los escuchan. claro. ¿Ustedes han visto la película, la primera, Dios no está muerto? Sí. ¿Qué hace el hombre? Joven. No, el joven, el profesor era ateo, pero ¿qué hace el muchacho? El profesor le dice, ese es fanatismo, le dice. Ese es fanatismo. Acá no me venga, acá cosas científicas. ¿Y qué hace el hombre? Científicamente le demuestra lo que la Biblia dice. Él no se está saliendo de la Biblia. La Biblia, hermano, la ciencia avala lo que la Biblia dice ahora. Cuando más descubrimientos científicos se hacen, más la Biblia se reafirma. Más la Biblia se reafirma. Por eso yo cuando le hice acá el cráneo, le dije, ¿eso es bíblico o no? Claro que sí. Porque Dios dice, de día y de noche meditarás, estudiarás, y cuando tú más practicas y practicas, se comienzan a hacer carreteras neurales, que después va a llegar un momento en que eso lo vas a hacer en forma automática, porque ya se creó un hábito en ti. Bueno, vale. Más o menos es hace poco estaba viendo de repente lo han hecho como una crítica, ¿no? Ya dentro del mundo cristiano a Dante Gebel, ¿no? No sé si... Ah, sí, claro, que ha ido a meterse en la política ahí. Y él, ¿cómo se llama? O sea, para los comentaristas, la mayoría, él ha sido uno de los cristianos que más ha enfocado el evangelio liberal que hoy en día se ve, ¿no? O sea, prácticamente los puntos de vista que Dante Gebel al principio tenía es casi lo mismo que nosotros acá también escuchamos. O sea, pero el problema ha sido con él que, como la clase pasada usted dijo, no, él ¿cómo se llama? De repente no lo interiorizó personalmente, simplemente fue una enseñanza que él daba, era algo que a él solamente se le quedó como
para que él enseñe nada más, pero no para que él, o sea, lo interiorice. Claro, lo internalice. El problema ahora, pues, él como es maestro, él lo ha hablado así públicamente y Es que hay algo, hermano, que la gente, el cristiano, no entiende, ¿no? Y la verdad que yo a veces oro al Señor, le digo, Señor, que eso no ocurra en mí. Hay un problema en el mundo cristiano que se llama la pastorlatría. Cuando esto ocurre, hermano, todo lo que el pastor dice, todo lo que el maestro enseña, todo lo que el hombre que tiene carisma, que tiene esto, lo dice, la gente lo cree. Y ese es el peor error que se puede hacer sin antes investigar o ver si eso es cierto. O sea, no crean que porque yo soy maestro acá y estudio y todo, ya yo tengo la verdad de todo. Ni el hombre más encumbrado tiene la verdad de todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el pastor, el maestro, el profeta. Lo que tiene que ser es fiel a la palabra. Fiel a la palabra. Porque es lo único que yo tengo que enseñar, porque Dios es el que habla, no yo. Pero yo puedo a veces interpretar algo mal. Y puedo estar a veces hablando situaciones que no está bien. ¿Por qué? Porque soy hombre y tengo mi idea también. Pero el problema es eso. Cuando hay una pastolatría, lo creo todo lo que ese hombre dice a pie juntilla. Ya. Eso es lo que pasa con Cash Luna, eso es lo que pasa con Maldonado, eso es lo que pasa con yo. Todo lo que ellos dicen, amén. Son pentecostales. Amén. Ahora, yo no le echo la culpa a esos sinvergüenzas, sino a la gente que no estudia la Biblia para saber si eso que le está enseñando es cierto o no. Eso es. El día que ellos lleguen al cielo, hermano, y digan, Señor, pero... Y Dios te va a decir, ¿y para qué te dejé la Biblia? ¿Para qué te dejé ese libro? Si tú has creído, porque tú has hecho de lado la Biblia y has hecho al hombre, le has hecho tu ídolo. Entonces todo lo que ese hombre te decía, ya has creído. En Hechos 17, ahí están los de Berea, ¿no? ¿Qué dice ahí, por ejemplo? El mismo apóstol Pablo, el hombre más famoso después de Jesucristo, el que escribió el 70% del Nuevo Testamento, está ahí frente a esos bereanos y le está predicando. ¿Y qué hacían los bereanos? Exactamente, dice que iban a las Escrituras y se ponían a estudiar a ver si eso que estaba diciendo era verdad. Fíjense, el mismo apóstol Pablo. Ahora, ¿qué pastor, qué hombre podíamos igualarlo a Pablo? Y sin embargo, sí le creemos, sí decimos amén, sí estamos ahí. Eso se llama pastorlatría, hermano. Y el día que llegues al cielo te dices, sí, pero me engañaron. ¿Y para qué tenías la Biblia? ¿Para qué te di mi palabra entonces? Entonces, el problema de muchos de ellos, pues, como Dante Gebel, con todas esas cosas, es que lo que ese hombre enseña, lo que me dice, la gente lo cree. Yo no digo que a veces lo haga con mala intención, pero tenemos que entender que, ¿qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón y perverso. Engañoso es el corazón y perverso. Entonces, ustedes tienen que saber que yo tengo un corazón perverso. Ustedes tienen que saber que ustedes tienen un corazón perverso. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos unos a otros para no salirnos de la sana doctrina, para no ser engañados y para nosotros unirnos siempre. Pero cuando hay un elemento que sobrepasa todo eso y que todo lo que le dicen van a decir amén, eso ya es pastolatría. O podemos tocar maestrolatría, o profelatría, un profeta, o apostología, porque el apóstol lo dice. Todo eso es pecado contra Dios, porque estoy desplazando la palabra de Dios y estoy poniendo más atención a eso. O sea, yo no puedo interpretar, yo
tengo que ese pata me interprete. Yo no puedo estudiar por mí, él tiene que estudiar por mí. Pero el maduro, hermano, es maduro, escucha, entiende, analiza y trata de sacar su propia convicción de fe. Y eso es lo que se espera. Pero muchas iglesias caen y entonces lo ponemos al hombre en un pedestal. Y que todo lo que ese hombre diga, amén. Todo lo que diga, amén, amén, amén. Y todavía hay gente que dice, amén, hermano, lo escucho. Y todo, amén. Yo, ¿por qué voy a decir amén si no estoy de acuerdo? O a mí no me parece. ¿Por qué voy a decir amén? Porque amén, ¿qué significa? Así sea. Pero yo no he entendido, pues. Ni tampoco yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué voy a decir amén? Pero esto, amén, hermano. Amén. ¿Qué pasa? Esta iglesia está muerta. Cuando yo veo que sí, es la palabra de Dios, hermano, me paro y hasta aplaudo. Porque es Dios hablando. Porque nosotros somos solo instrumentos de Dios, nada más. Y por eso es que el pastor, el maestro, el predicador, el profeta tiene que prepararse bien para que sea Dios el que hable y no yo. Para que sea Dios el que toque su corazón y no mis palabras. Y eso es lo que se espera. Voy a entrar de frente acá. Hechos capítulo 2. Ahí voy a tomar ese punto. Capítulo 2. Hechos 2. 40, 41 y 42. Dice así. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Para abreviar esto más rápido, miren, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles después que resucitó, dijo: esperen aquí y va a venir la promesa que les hice. ¿Cuál era la promesa? Que iba a venir el Espíritu Santo. Entonces 120 personas reunidas ahí, viene el Espíritu Santo, lo bautiza a todos y comienzan ellos a hacer manifestaciones de poder y algo sobrenatural. Y entonces la gente dice: estos están borrachos, ¿no? Y Pedro se levanta en esos momentos: no, dice, son las 9 de la mañana, ¿cómo está borracho a esta hora? Sino que este es el cumplimiento, y comienza a predicarles con poder y autoridad. Confronta con la verdad porque le dice: ustedes matasteis al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado. Y por lo tanto le dice: arrepentíos y conviértese para que Dios le dé perdón de pecado. Y la gente entonces compungida, y el poder de la palabra, dice que se añadieron ¿cuánto? 3,000. Entonces ahí nace la iglesia, que nosotros ya conocemos como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ahí nace. ¿Con cuánto? Con 3,120 personas. Porque ¿cuánto había en el aposento alto? 120. Más 3,000, 3,120 personas. Ahí nace la iglesia. Estamos en el capítulo 2, de hecho, por eso. Nace la iglesia. 3,020 personas se añaden a la iglesia ahí. Ahora, ¿qué hacen estos? ¿Qué hacían esto? No he podido venir a la misión porque todavía no, pero el propósito de la iglesia se comienza a manifestar. ¿Cuál era? Ahora vamos al capítulo 42. ¿Qué dice el 42?
Llevaban la doctrina de la reunión unos con otros en el papel del pan y en la oración. Estas tres cosas nos está diciendo que la iglesia tenía como propósito acá. Primero dice que, miren lo importante que es esto, hermano. La primera iglesia, el primer grupo de cristianos que se reúnen en el poder del Espíritu Santo, lo primero que ellos hacen es ser adoctrinados. ¿Por qué? Porque ellos no saben nada, porque ellos no han estado con Cristo, porque ellos no conocen el Evangelio. ¿Quiénes conocían el Evangelio? ¿Quiénes conocían el Evangelio? Esto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Comienzan a darle las enseñanzas y adoctrinamiento a la iglesia, a este grupo que recién viene ahí, ignorantes de Dios, simplemente con la única fe de que Cristo murió por ellos para limpiarlos y salvarlos de sus pecados. Con esa idea nada más no es suficiente. Porque ahora tienen que aprender qué es la vida cristiana. Tienen que aprender qué es lo que Cristo dejó como enseñanza. Tienen que aprender cómo se vive la vida cristiana y qué es lo que Dios espera de esta iglesia ahora que ya los ha salvado. Entonces los apóstoles comienzan a enseñarle doctrina. Por eso, hermanos, si un creyente se convierte y no es adoctrinado, y aún los viejos, yo me pongo ahí, hermano. Porque yo creo que después de 5 a 6 años recién comencé a darle un poco de interés al estudio. Al estudio, no estoy hablando de leer la Biblia, de hacer mi devocional, sino al estudio de la Biblia. A como dijo Jesucristo, a escudriñar. A escudriñar. Y por eso es que el hermano Dionisio y la hermana me dijeron así, yo a veces no sabía. Pero, ¿qué hacían? La primera iglesia fueron adoctrinados, enseñados. En este momento, hermano, todavía no había el Nuevo Testamento. Solo había el Antiguo Testamento, porque hasta ese momento todavía no se había escrito nada. Recién los apóstoles después iban a comenzar a escribir como Mateo, como Juan, como Lucas, ¿no? Como Marcos. Después Pablo de 30 años que se convierte, va a hacer las cartas. Después ya en el año 90 Juan va a escribir Apocalipsis. No había Nuevo Testamento como ahora lo tenemos otro completo. Entonces era necesario que estas personas que habían andado con Jesucristo, que conocían y que habían sido enseñados por el mejor maestro aquí en la tierra, que fue Jesucristo, ahora tenían ellos que volcar ese conocimiento a esta iglesia que recién se estaba formando, a este cuerpo que está creciendo, a este grupo que está uniéndose recién. Entonces, esto es importante, hermano. Y la iglesia tiene que cumplir este rol, este propósito. Por eso sigo insistiendo yo. La columna vertebral de una iglesia que sostiene una iglesia, hermano, es el magisterio de la iglesia, es la enseñanza, es el discipulado. Si no hay eso, podrá haber coro, podrá haber buen espectáculo, podrá haber todo, pero si no hay esto, es una iglesia que tiende, tarde o temprano va a tender o a irse a la herejía o a desaparecer. Y por eso me da pena que mucha gente desprecie el discipulado, desprecie la enseñanza. Y le basta nada más con ir el domingo a escuchar 40 minutos de un sermoncito y punto. Y con eso se quedan todos. Y después nos quejamos, ¿por qué estamos así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué estamos después así? Porque tenemos Sí. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué? Oye, ¿estás siendo enseñado por Dios? ¿Tu vida está siendo transformada por la palabra de Dios?
Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Entonces, esta iglesia comenzó a ser adoctrinada, enseñada por los apóstoles. Ahora, esta doctrina lo llevó ¿a qué? En la doctrina se dividen, o sea, el deslinde de la doctrina son dos nada más, que son los 10 mandamientos encerrados en dos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo, prójimo. Entonces ellos se dieron cuenta que no es un grupo aislado, que no son islas, que son un grupo que tiene una sola fe, que tiene un solo Señor y que tiene una sola doctrina. Y entonces en ellos comenzó a crear esto. ¿Comunión qué significa? Es una de las acepciones, la unidad. ¿Qué más? Cosas en común. Gente unida. ¿De dónde viene la palabra comunismo? Comunión es que a mí no me interesa, hermano, si tú eres más que yo en conocimiento. Yo no me siento menos ante ti porque tienes dinero. Yo no me siento mal ante ti porque yo soy pobre y tú eres rico. Comunión es que todos somos iguales delante de Dios, hermano. Y que si yo tengo más, tengo que dar a los que menos tienen. Y que si yo sé más, tengo que enseñar a los que menos saben. Esa es comunión. Entonces, estas personas, con la enseñanza doctrinal que les dio los apóstoles, comenzaron a ver que necesitaban ser uno en el Señor. Y entonces yo, viendo esta realidad, la iglesia comienza a ser afectada por el amor de Dios y comienzan a ayudarse mutuamente. Por eso miren lo que dice más abajo, el 43. Miren, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban en comunión, juntos, y tenían todas las cosas en común, compartían todo. Y 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo. Y el Señor seguía bendiciendo y añadiendo a esa iglesia todos los días. Hagamos una introspectiva en nuestra iglesia. En algo quizás nos parecemos. Pero ¿estamos cerca o lejos? Miren esta iglesia, hermano. ¿Quién no quiere ser miembro de esta iglesia así? ¿Quién no quiere participar o quién no quiere unirse a un grupo así de cristianos? Entonces la comunión era importantísima porque aquí, si alguien tiene necesidad, hermano, yo tengo acá, ¿qué necesita? Toma. Si alguien no sabía, pues yo estoy aquí para enseñarle. Si alguien necesitaba algo, yo tengo, compartía. Y todos tenían las cosas en común. A eso debe aspirar toda iglesia, a eso. A ser adoctrinada y que esa doctrina repercuta en el amor hacia todos. Como consecuencia de eso, entonces, ellos, como dice ahí, se juntaban, comían con alegría, con sencillez de corazón y todo era color de rosa. Es esto. ¿Qué les parece? Algunos dicen que el compartimiento del pan era que todos hacían la Santa Cena, ¿no? Bueno, otros dicen que se alimentaban así, pero yo creo que era la Santa Cena, porque es la ordenanza que dio nuestro Señor Jesucristo. He escuchado de una
una enseñanza de compartimiento del pan, que era una tradición también antigua, ¿no? Porque usted sabe que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da la tabla A Moisés. él le habla del diezmo, ¿no? Y el diezmo, como nosotros lo interpretamos, a veces no es como a veces nosotros pensamos, ¿no? El diezmo tiene tres fases, ¿no? Tres patas. Uno que es, ¿cómo se llama? El diezmo era para el almacén, El alimento de los levitas. claro, El sustento de los levitas. y una de las partes también de esto dice que ¿cómo se llama? El pueblo tenía que beneficiarse del 10%. O sea, el que daba tenía que beneficiarse de eso, ¿no? Entonces, ellos como ya tenían como se dice, eso ya relegado, eso lo practicaban también ya en ese tiempo, ¿no? Dentro del tiempo ya apostólico, ¿no? Sí, pero Porque ya había habido, hermano, un problema con Roma. Roma estaba gobernando en ese tiempo Israel. ajá. No había unidad, había mucho desigualdad. Aparte de eso, el judío que se convirtió al cristianismo, por las mismas autoridades judías eran expulsados, ¿no? O sea, traían consecuencias de que se volvieran cristianos. Pero no con los romanos. Los romanos no le importaba, era más con los judíos. Porque iban a salir de un grupo religioso, ahí será otro grupo religioso, ¿no? Eso es. Pero mira, acá hay que entender algo. Que los primeros cristianos, ellos todavía tenían su egoísmo, todavía tenían eran ególatras, todavía tenían sus pecados. Es bajo el adoctrinamiento que ellos ya empiezan a conocer cómo es el amor de Dios y qué es lo que Dios pide de ustedes. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Que acá todavía hay personas así. Porque hubo bronca acá, hermano. Y una bronca fuerte. Que tuvieron que armar todo un esquema administrativo para que haya justicia. Miren, vamos a Hechos capítulo 7. Capítulo 6. Dice así. En aquellos días, ¿ya lo tienen? 6.1. Hechos 6.1. Dice así. En aquellos días, como creció el número de sus discípulos, ya, ¿te acuerdan que de acá se convirtieron después de 3.000? ¿Cuántos se convirtieron? 5.000, eran 8.000. Entonces dice, en aquellos días, como creció el número de discípulos, ahí está, el primer problema, murmuración de los griegos contra los hebreos, que de las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, empezaron acá. Tú eres judío, ya está bien. Griego, no, dale poquito nomás. Así somos o no somos. Egoístas, siempre para nuestro grupo, siempre para nuestra argolla, siempre para nuestra célula. Y además que se fricción, hermano. Cuando dice griegos, significa gentiles. Gentiles, exacto. Gentiles. Pero no gentiles que no eran judíos, sino que habían nacido, eran judíos, pero que habían nacido en otros pueblos que no en Jerusalén o a eso. Claro, o sea, eran judíos, de padres judíos, pero que habían nacido no en Israel, sino en Corintio o en Galacia o en otro lugar. A eso se refiere. Entonces, los judíos aquí se conocían entre ellos, pero vinieron otros judíos que eran gentiles. Entonces, ahí empezó el problema. Ahí empezó el problema, porque comenzaron a murmurar que este le da más, que este le da menos, que este sí se lleva a su casa, este no, que este come doble, este le dan con rajuta el cocolón. Los hebreos son los cristianos. Claro, porque primero fue anunciado aquí en el Evangelio, a los judíos. Bien, miren ustedes, a pesar de que los apóstoles los habían adoctrinado, a pesar de que estaban las cosas en común, comenzó a existir
este problema que hay. Entonces, eso es que nos da a entender que a pesar de que aquí estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, estaba Mateo, todo eso que habían estado con Jesús, había gente acá, venían al Evangelio con sus errores, con sus pecados, con sus ambiciones, con su egoísmo. Y comenzó esto a crear un desbalance, un pleito interno en la iglesia. Por eso yo digo, como decía Barclay, ¿no? La iglesia es santa y pecadora. Es santa porque es instituida por Dios, y es pecadora porque es dirigida por los hombres. Aquí esto era un problema. Y como dice acá, no de poco, ¿no? Vamos a seguir leyendo, ¿no? En aquellos días, como creció el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos y que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de sus discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la doctrina para estar atendiendo o resolviendo esos problemas, que son problemas domésticos, que son problemas cotidianos. Y dijo, no. ¿Qué debemos hacer? ¿No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir los mesas? Dijo, no, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, la iglesia, ¿qué tuvo que hacer? ¿Cómo se llama esto? Eso hicieron la iglesia. ¿Tuvieron que organizarse? Exactamente. Tuvieron que organizarse. Porque los pleitos y las peleas y la chismosería por acá que por allá, y levantar a veces los falsos testimonios, porque decían, este se lleva a su casa, o este come doble. ¿Cuántas veces cuando hacemos cola, a veces ahí en la finca, algunos van, sacan su plato, se lo comen rapidito y después otra vez van y se ponen en la cola? Tú te ríes, ¿tú cuántas veces hablas eso? Porque este no se llena fácilmente, ¿eh? ¿No? Entonces, así había problemas acá, hermano. Tenía la gente teniendo su egoísmo, tenía su avaricia, su codicia, querían más para ellos. Cuando van a la fiesta, a veces reuniones de cumpleaños, de matrimonio, y pasan ahí los bocaditos, ¿no? Entonces, yo normalmente agarro uno, ¿no? Pero otros agarran un puñado, ¿no? Sí. Y otros se los mandan en el bolsillo y demás. Otro dice, ay, para mi hijita, para mi esposo, para Bobby. Y se llevan un pocotón ahí. Oye, pero no va a alcanzar para los demás. No importa, pues yo quiero llevar. Y a veces a la mitad nomás se acabó. Sobre todo cuando es esas piernitas de pollo, ¿no? Cuando es esa carnita, sé que va a durar, eso es lo primero que se acaba, ¿no? Ese problema había acá. Que tuvieron que ellos comenzar a agarrar y decir, bueno, busquen personas que sean justas, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y que ellos sean los que comiencen a organizar, a administrar, porque el grupo es tanto que no podemos esto. ¿Se dan cuenta? Eso, por eso que la iglesia está organizada. Tiene que ver organización. Tiene que organizar. No todo decir, Señor, no. Hay que poner quién va a estar aquí, quién va a repartir acá, quién va a servir aquí, quién va a hacer esto acá. Esa es la iglesia. Y no podemos dejar que el Espíritu Santo haga todo. El Espíritu Santo no hace todo. Entonces ahí viene la organización. Y entonces aquí ya ocurre lo que no he terminado porque estaba acá. ¿Qué hace Dios acá? A toda esta gente que está acá, lo va perfeccionando y comienza a darlo los dones. Y entonces viene el don de servicio, el don de dar, el don de misericordia, el don de administrar, el don de milagros, y ya la gente comienza ahora a organizarse para que la organización lleve bien a la iglesia, a su madurez, su crecimiento y su desarrollo organizado.
organizado. Por eso existen las denominaciones, por eso existen los concilios, por eso existen las grandes, digamos así, élites teológicas para organizar el avance y la obra de la iglesia. Y Dios levanta de aquí maestros, apóstoles, servidores, diáconos, personas que van a servir al cuerpo de Cristo. La iglesia no es perfecta, porque la iglesia todavía sigue teniendo personas que están como niños. Ahora, hay algo acá interesante. Cuando Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, eso se está refiriendo, ¿sabe a qué? Cuando un niño está todavía niño, hay que darle de comer. Él no puede por sí mismo. Entonces, abre la boquita, hijito, mire el avión, ya. Porque él no es suficiente para comer solo con su mano. Y hay cristianos que hay que estarle dando de comer, aunque ellos solo no pueden comer. O sea, ellos solo no pueden agarrar la Biblia y comenzar a leer y a estudiar y a escudriñar. No. Hay que decirle, mire, hijito, esto es así. Esto es así también, ¿ya? Aprende, hijito. Repite, a ver. No puedes ya. Ya se espera que tú madures, ya se espera que tú leas por ti mismo. No puedo estar toda la vida dándote cucharita. Y después que tú de comer, ¿qué hay que hacer? Hay que levantarle y hay que, ¿cómo se llama eso? El chanchito. Ahí está. Entonces hay que, hijito, a ver, hasta que el hombre haga su chanchito ahí. Y después hay que llevarlo a la camita, cuidarlo, que esto, que el otro. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice, cuando era niño me comportaba como niño, hablaba como niño, yo actuaba como niño. Pero él dice, de pronto dice, yo ya dejé de ser niño, ahora yo como con mis propias manos, ahora yo solo me aseo, ahora yo solo decido las cosas, ahora yo solo hago mi labor que tengo que hacer. Ya no puedo estar dependiendo de todo. Esos niños, ¿sabes quiénes son? Esos que por casualidad tú no los salvaste y se amargó. Ah, el pastor no me saludó. Me echó de lado. Que tú ves conversando a alguien y tú entiendes que ¿de qué estarán hablando esto? Seguro que están hablando de mí. Que salieron al frente todos los que dieron su donación, pero a mí no me llamaron. Pucha. Ahora, nunca más voy a dar nada. Dice niño. Le cuento esto y con esto acabo, hermano. Estábamos en un retiro espiritual que había durado casi 4 días, este retiro espiritual. Pero estoy hablando hace tiempo. Entonces, el pastor mandó a hacer los polos, ¿no? El perdón nos hace libres. Y eran polos verdes, me acuerdo, ¿no? Entonces lo pusieron a repartir. En ese tiempo estaba Araceli, estaba tu hermana Pamela, estaba Susana y otra mujer, eran como 4 que le habían puesto a repartir las. Y había una hermanita que había ido con sus hijitos, ¿sí? Y esta hermana, pues cuando el pastor llamó al frente, salió, se arrepintió, lloró, y oraron y todos los abrazamos. Esta hermana, pucha, que estaba en el cielo. Y la hermana, por razones de sus hijitos, no pudo hacer la cola primero, sino que se quedó, no sé, haciendo qué cosa por sus hijitos. Y cuando vino, se acabaron los polos. Se acabaron los polos, hermanos. Y esa hermana, que los había visto arrodillada, llorando, que había estado arrepentida, pidiendo perdón a Dios, que había estado en el cielo, ya que se amargó, hermana, de tal manera que comenzó a insultarles a ellos. Pero hermana, se ha acabado. ¿Pero por qué no me acuerdo? Yo también he pagado mi plata. Ustedes han repartido
a sus gente, a su esto, y se han olvidado ustedes. Si yo también he pagado, ahora me devuelven mi plata. ¿Qué? Oye, le salió todo la carne. Y ¿sabes lo que hizo, hermano? Que eso sí, porque yo estaba manejando el carro. Veníamos y dijo, hermano, por favor, me baja acá el chaperito, porque yo vivía por ahí. Y yo, hermana, no, ahí, porque hemos dicho, no, yo me voy a quedar acá, hermano. O sea, yo agarró a sus hijos y se bajó ahí. Esto no se vuelve como un niño. O sea, por un polo que después va a acabar como trapeador, hermano, porque así acaban los polos. Voy a amargarme y mandar al diablo a los hermanos y malograr mi tiempo de devoción que he tenido con Dios y no venir a la iglesia y gozarme. Ese es actuar como niño, pensar como niño. Pero eso somos así, ¿no? Aunque a veces no lo expresamos, pero por dentro estamos. Hoy ya no me han puesto a cantar a mí. Ya saben, la otra semana. Hoy ya no me han puesto de ujera a mí. A ese sí, como está todas las semanas lo ponían nomás. ¿Sí? Pensamos como niños, actuamos como niños y seguimos como niños. También es cuando no asumimos responsabilidad. O cuando, claro, no, o queremos que siempre nos sirvan, que siempre nos den de comer, que siempre nos hagan botar nuestros chanchitos, que siempre nos cambien los pañales, eso queremos. Y si no hacen eso, aquí no hay amor, hermano. ¿Cuántos hermanos se han ido a otras iglesias? Y yo le pregunté a una de ellas, hermana, ¿pero por qué te dice? Ay, no, hermano, ahí hay bastante amor. Ese no es pensar como niño. ¿Cuántas veces, hermano, yo la verdad he sido tentado a irme de la iglesia? ¿Cuántas veces? Franco, hermano, yo no estaría acá. Y sobre todo en la alianza y me gusta. Pero gracias a Dios, Dios me dijo, no, vas a estar ahí enseñando a esos que se duermen, a esos que no escuchan, a esos que no vienen. Ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Pero, hermano, tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que madurar. Tenemos que comportarnos ya como gente madura, como cristianos maduros. Y no estar allí creando divisiones, murmurando, hablando o tratando más bien de disociar cuando debemos tener comunión unos con otros. Y a ese que está disociando, a ese que está haciendo bronca, hermanito, por favor, compórtense, ¿no? O mira lo que dice la palabra, hermano. Y listo. Y hay que estar así, hermano. Porque la iglesia es un cuerpo. Una mano no puede ser a otra mano. Oye, tú eres feo. No, las dos manos tienen que ayudarse mutuamente. Como dice Pablo, el ojo no le puede decir al pie, no te necesito, porque si no, ¿quién te moviliza si no es los pies? Tú podrás ver, pero ¿quién te lleva? Los pies. El cerebro no puede decir a la oreja, no te necesito, porque ¿quién te da la información? No es la de oído, sino cómo escuchas. Y entonces todos nos necesitamos unos a otros, y si la iglesia comienza a ayudarse cada uno con su talento, con su don, con sus dotes que Dios le ha dado, hermano, esto se convierte en la iglesia primitiva, todos en común. Bueno, y en mi trabajo, ¿no te interesa también? Pues claro, a pesar de que no son cristianos. ¿Por qué? Porque cuando una empresa está unida, cuando una empresa tiene el mismo ideal, va a salir adelante. Pero si hay entre los mismos trabajadores, pleitos, saca de bronca, todo, yo busco hacerte daño a ti. O hablo de ti mal contra el jefe para que te vote o te sancione. Y todo eso va a crear una desestabilidad. Yo debo hablarles a ellos. Claro. Ser como un líder. Ser como un niño, no, tú debes... Ser como un líder. Un líder, exactamente. Si yo veo una líder, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mira, Eso también es de la iglesia. La iglesia también. la iglesia con mayor razón, pues hermano, con mayor razón, porque aquí tenemos la autoridad que es la palabra. En el otro lado te puede decir, ¿a ti qué te importa, no? Claro, en mi trabajo se despilfarra todas las cosas, dejan el caño abierto, la luz ahí, la computadora las 24 horas está prendida. Y yo le digo, ¿pero por qué hacen esto? Y me dice, ¿es tu plata?
Así mismo, es tu plata. Sí, pero no se dan cuenta que nosotros nos pagamos con nuestros impuestos eso, ¿no? Pero te dicen así, ¿es tu plata? ¿No? Y con eso te en la boca, ¿no? Pero eso va algún día a fracasar porque se está haciendo un despilfarro, se está haciendo un mal uso de las cosas. Y yo como cristiano tengo que esforzarme y ayudar al menos para que eso sea corregido. Y ese es el cristiano, es aquel que es luz, está alumbrando donde hay tinieblas, es sal, que está sazonando donde hay cosas insípidas o malas, ¿no? Ese es el cristianismo, hermano. Y eso debemos nosotros de practicarlo en la iglesia primero, después en nuestra casa y después hacia afuera, que eso es vital e importante para el desarrollo, el crecimiento y la madurez de la persona. Es al punto de no discutirlo. No, pues, ¿por qué vas a discutir? Simplemente dilo, a no ser que estén chocando contigo, si ya tienes que pararlo. Claro, al de parar. Una vez en mi trabajo, a mí me dijeron que yo estaba saliendo con la secretaria. Como yo iba siempre, porque la secretaria... En las empresas, ¿tú sabes cómo son? ¿Quiénes son los que manejan todas las cosas en una oficina? ¿No es la secretaria? Si la secretaria te aguanta un papel, te fregaste. Porque no le pasa al jefe para que firme. Pero si tú estás bien con la secretaria misma te lleva al jefe, firme el jefe, ya está. Y el mismo día, el mismo hora te lo entrega. Y yo, como estaba en las compras, tenía que ir a la secretaria para que me firme con el jefe, le dé la orden para que me den el presupuesto. Y entonces a veces yo le llevaba su chocolatito y todo, y pensaban que yo ya le estaba cayendo, ¿no? Y comenzaron a murmurar y a hablar ahí, todas esas cosas. Y yo tuve que pararlo, pero dije, hermano, hablando así, ¿ustedes han visto algo? No, pero así se escucha, porque algunos dicen, ese refrán que dice río que suena. Si tú hablas, ah, no, sí, acá hay algo porque río que suena. ¿Y cuántas veces hemos levantado falsos testimonios, hemos difamado, hemos blasfemado contra alguien, a veces por ese concepto que hay? Hermano, hablar yo con una mujer completa. Tú puedes hablar, pero siempre y cuando sea algo bueno y algo que todo el mundo lo vea. Pero tú vas a un rinconcito a hablar con una mujer, no, pues. Claro. ¿Hay alguna pregunta? Hermano, Sí. una pregunta que quisiera tocar, ¿no? De repente uno de los factores para que hoy en día, no solamente de nuestro contexto de nosotros, ¿no? En muchas de las denominaciones y parte también de nosotros, ¿no? Se adolece bastante de los maestros que tengan ese llamado, ¿no? Para que enseñen. Porque es base de la doctrina, como usted lo dice, porque si no se imparte la doctrina y se enseña otra cosa extra que no sea doctrina, pues, ¿qué fruto va a dar? ¿No? O sea, ¿cómo esta iglesia va a poder tener un crecimiento sano, se puede decir así, o permanente de cristianos que puedan aportar después? Si no hay doctrina, hermano. Claro, por eso la iglesia, ¿qué hacían ellos, no? Una de las cosas es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, la mies es muchos, pero dos pocos. ¿Qué debemos hacer entonces? Dice, orar, exacto, orar. Tienen que orar ustedes para que Dios levante de aquí más maestros, levante más evangelistas, levante pastores, levante gente preparada para que pueda ministrar a los demás. Debemos orar por eso. Debemos orar y pedirle a Dios. Pide, Dios le da. Al que toca, Dios le abre. Y al que busca, exacto. Entonces debemos hacer eso. Debemos hacer eso. Ahora, pero la iglesia también tiene un rol aquí preponderante, que a estos miembros de acá, que lo vemos con cierto talento y cierta capacidad, entonces mandarlo al seminario. Claro, eso debe hacer la iglesia. Por ejemplo, antes yo me acuerdo que hubo una conferencia para escuela dominical.
¿Qué hizo la iglesia? Ya. Tu hermana, tú, ya. ¿Cuánto vale? 10 soles, mete, ya. 50 soles, vayan los 5. ¿Por qué? Porque es una inversión para el beneficio de la iglesia. Cuando ustedes se preparan, están más capacitados, van a hacer mejor su trabajo. ¿No? Igual, si vemos aquí a alguien que tiene un perfil ahí que se puede, como predicador, a ese hay que agarrarlo y darle toda la enseñanza y todo, y si es posible mandarle a un instituto, un seminario. Pero la iglesia debe invertir ahí. La iglesia tiene que invertir. Y entonces ese cristiano, cuando ya se recibe ese va a venir y va a darle esas instrucciones a los demás por su preparación que tiene. Lamentablemente nosotros en ese tiempo, pues, la iglesia poco de recursos, no podíamos a veces tener eso, ¿no? Entonces todos nos hemos formado en forma empírica. ¿Quién enseñaba? El hermano Ramiro, Lucho Ingol, Lucho Garay, lo que podíamos. Yo también hacía lo que podía, ¿no? Porque no teníamos la preparación intelectual o de las capacidades. Pero ahora no. Ahora, ¿sabe por qué no? Porque ahora tienes seminario gratis, instituto gratis, curso gratis. Lo único que tienes que hacer es dedicarte nada más, hermano. Nada más. Y si te dedicas, Dios te va a bendecir, hermano. Y vas a ser levantado para que la iglesia sea edificada. Eso es lo que necesita. No, yo no de internet. Claro. Oye, yo varios cursos lo he hecho por internet. Varios cursos. Por ejemplo, eso que le enseñé a ustedes de la hermatología, que es de la doctrina del pecado, yo llevo un curso de casi 2 meses. 2 meses, ahí en mi celular nomás. Ahí el profesor, ahí así. 45 minutos duraba la clase, porque la hora académica es 45 minutos. Y me dejaba tarea, ya leía todo eso. Porque ¿cuándo se ha enseñado acá hermatología? Así como yo le enseñé, por ejemplo. Yo les estaba enseñando eso de seminario, lo que a ustedes les he enseñado. No es así de discipulado corto, ¿no? Y así. Entonces, ahora tenemos un sinnúmero de información. Solo que hay que saber cuál, ¿no? Porque a veces también te puedes meter con una secta. Pero ahora nadie se puede quejar que no tiene la facilidad para estudiar, hermano. Nadie. Todo está al alcance. Cuando yo me convertí, mi hermana Candy trabajaba en la librería Bautista, que estaba en Washington. Oye, los libros valían en dólares. En dólares valían los libros, hermano. ¿Qué podíamos comprar? Y no había como ahora tantos que sacan copia, no había, hermano. Los piratas, ¿no? No. Entonces, si tú querías un libro, tenías que ir allá y estaba en dólares y después te lo traducían en soles, hermano. ¿Quién podía comprar eso? Yo acá tengo uno de esa época que lo estoy revisando, que es esto. Este libro se editó, la primera edición, 1960. 1960. Compendio de Teología Cristiana. Es Bautista. La Casa Bautista de Publicaciones. ¿Cuánto valía esto? $17. En ese tiempo. $17 valía. Menos mal, como mi hermana trabajaba ahí, me lo sacó con descuento. Pero ¿quién podía pagar $17 por un libro? ¿Alguien puede pagar acá $17 por un libro? Ahora, este libro está en internet y todavía en audiolibro, para que ya no lo leas y no lo escuches. Ahora no tienen excusa, hermano. Porque hay de todo. Todo encuentras ahora en internet. Y ahora con la IA. Con la IA. ¿Pero qué hacen con la IA ahora? No, que están ahí haciendo fotos, están haciendo otras cosas y no muchas veces lo que se podría hacer para desarrollarnos y crecer mejor, ¿no? Ese es un punto importante, hermano. La tecnología Dios ha permitido, o está permitiendo para que la gente no tenga, los cristianos no tengan ya, decir, no tengo tiempo, no tengo esto. ¿Quién no tiene un teléfono ahora? Todos. Y todos estamos
en posibilidad y tenemos la facultad de hacerlo. Ahora, que no queramos ya es otra cosa. Pero todo ahora está aquí, hermano. Todo. Y nadie puede decir, hermano, yo no tengo de plata, como antes, ¿no? ¿Quién iba a comprar un libro de $18, hermano? Y que era lo mejorcito en ese tiempo. Ahora hay mejores, ¿no? Más grandes teólogos incluso. Entonces, simplemente hay que dedicarse nada más y hacerlo. Nada más. Y entonces, tu crecimiento espiritual, hermano, va a repercutir después en el crecimiento de la iglesia. Porque si yo me preparo, voy a preparar mejor a la iglesia. Si yo me preparo para servir, voy a servir mejor a la iglesia. Y eso va a ser un boom, porque la iglesia entonces va a ir capacitándose y nutriéndose y sobre todo, pues, ¿no? Que la gente vaya madurando más. Eso es lo que se espera. Que los cristianos ya maduremos, que seamos ya no como niños todavía, ¿no? Esa es la misión de la iglesia. Eso estaba acá, en la misión. No que no he tenido tiempo ya. Esto lo voy a dejar ya para otra semana. Esto es importante también. El rol de la iglesia. Pablo le dijo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad que es la iglesia, ¿no? Y esto muchas veces se ha distorsionado. Ahora se ha distorsionado. Porque creemos que estamos predicando la verdad. Y por eso es que hay muchas iglesias que se han desviado de la verdad. Pero como son iglesias, creen que están predicando la verdad. Cuando la iglesia no hace la verdad hace a la iglesia. La verdad es la que hace a la iglesia, no la iglesia hace la verdad. Por eso dice columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Es lo que preguntó Pilato a Jesús, ¿no? ¿Qué es la verdad? Eso lo vamos a ver la otra semana y ahí acabamos ya. Pero hermano, yo sé que cada uno de ustedes tiene un don que Dios le da. No hay nadie acá que pueda decir, no, yo soy bruto, yo no soy inteligente, yo no he nacido para esto. No, porque si Dios te ha llamado es porque Dios tiene un propósito y ese propósito está en tus dones. Y si lo desarrollamos en beneficio de la iglesia se dispara, la iglesia es otra. Bueno, que tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer, hermanos. Por eso, al menos el grupo de ustedes aquí debe esforzarse, debe comenzar a trabajar y debe crecer y madurar, que eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera. Y que Dios pues, nos bendiga a todos nosotros, ¿no? En el trabajo, en el desempeño de la obra de Él. Bien, vamos a poner el pie, hermano, y vamos a orar. Orar. Gracias nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a ir creciendo y desarrollando y madurando más, Señor, a la estatura y semejanza de Jesucristo. Perdona, Señor, nuestra niñería, perdona nuestra infanticidad y ayúdanos a crecer y madurar conforme a la grandeza de tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, lleva con bien a mis hermanos, guárdalo de todo mal y bendícelo, Señor, en su trabajo, bendícelo en su familia, bendícelo en todos sus sueños y acciones que ellos te han tenido. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.